Hola, ¿qué tal, morroco? Soy Ángel Cerdo X0 con número y el día de hoy venimos a la Feria del Mole aquí en San Pedro Actopan, en la alcaldía Milpalta, así que les vamos a mostrar todo lo que se presenta y pues bueno, parte de la historia, así que pues vamos a ver esto. La Feria Nacional del Mole. En esta ocasión, en el 2023, se celebra 46 años de una exquisita tradición. La Feria Nacional del Mole es un evento gastronómico que se realiza cada año en el mes de octubre en San Pedro Actopan, esto en la Ciudad de México. La finalidad de esta feria es promover el producto principal que se elabora en San Pedro Actopan, el cual es el mole, manteniendo vivas las tradiciones de este pueblo mágico. El mole, cuyo nombre deriva del náhuatl mili, que es nombre que se daba en la época prehispánica a una gran variedad de salsas que se preparaban a base de chiles. No es un producto de la casualidad, sino un resultado de un lento proceso culinario iniciado desde la época prehispánica y perfeccionado en la colonia. A la llegada de los españoles del siglo XVI, surgió una amplia gama de recetas culinarias, resultado del mestizaje y fusiones de dos culturas, la española y la indígena. Para hacer un mole tradicional se requiere 26 ingredientes. Así en 1977, aprovechando las festividades del Señor de Yecuitlalpan, por primera vez y por iniciativa de un grupo de vecinos emprendedores, se realizó lo que hoy es toda una tradición en Actopan, la primera Feria Nacional del Mole, con apenas 4 restaurantes y 4 productores de mole. Esta feria nació con el objetivo de promocionar el mole almendrado elaborado en San Pedro Actopan, creación auténtica de esta demarcación, ya que está basado en una receta antigua. Esta feria se presenta desde el 30 de septiembre al 22 de octubre del 2023 en San Pedro Actopan, carretera Xochimilco-Huastepec, kilómetro 17,5. Los visitantes pueden escoger entre amplia variedad de restaurantes típicos que ofrecen el delicioso sabor del mole, en donde más de 100 artesanos de Morelos, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo ofrecen sus artículos y manualidades. De la misma manera, los visitantes pueden disfrutar de los juegos mecánicos y los espectáculos artísticos y culturales que se ofrecen, como bailes populares en la Plaza de Toros, jaripeo, exhibición de los voladores de Papantla y lucha libre, entre otros espectáculos. Así que vamos a dar un recorrido por esta feria. Jabalí, tenemos conejo dorado, asada, Ese es el almendrado. tengo de fruta igual, ¿Ese que me estás dando de qué es? este es almendra, este es de fruta. Ya te lo dije en la mesa. Este es mole de fruta. Sí, perfecto. ¡Qué rico! Manzana, pera, kiwi, plátano macho. Pues con lo que ese es el mole, Will. No. Sí, güey. El kiwi no le plátano. No, pero el plátano. ¡Ay, pero qué idiota! Si vengan a comer con aquí, con la... No manches. Frutos Cristalizados. cristalizados. De dulce cristalizado. De Santa Cruz Alcapizca. Este es el de fruta. Este es de nuez, almendrado. El acidito de la fruta. No, es que de hecho tiene un equilibrio en sabores. Obviamente es el picor, el salado y lo dulce. Esta feria. O sea, no pica. Porque aparte también estoy bien observando que las tortillas aquí las hacen Sí, se y calientitas para comer aquí. Sí, fíjate que de repente, sobre todo sábados y domingos, ¿no? Luego a veces puede ser que la gente es como que se desespera un poquito, ¿no? Porque, ay, no me traen tortillas, pero es que tienen que hacer al momento para que sepan. Ajá. Mezcal, pulque y bebidas artesanales. Ah, mira, ¿qué es mezcal con alacrán o qué es? Así es un mezcal, el cual es un ensamble de 2 tipos de agave. Mi nombre es Nati Mejía, bienvenidos a la Feria Nacional del Mole. Están aquí en Pulque Cinco Conejos, su casa. Aquí los esperamos, que nos visiten.
del 30 de septiembre al 22 de octubre. Estamos para atenderles. Y cuéntame qué es nuestro producto, es el mezcal y el pulque. El pulque de la región de aquí, de los valles de Milpalta, de las milpas altas de Xochimilco. A ver, ¿tú qué me recomendarías para degustar ahorita en este momento, que es mañana? Hace Y frío. frito. Yo te recomiendo un espadín cristalino. ¿Qué te parece? Muy bien. Te voy a dar una degustación de un espadín cristalino. En lo que le estás sirviendo, veme platicando un poquito sobre esta botella que es con un alacrán. Sí, bueno, hicimos algo exóticamente rico para nuestros visitantes. Pulque 5 Conejos tiene a la venta y para degustación aquí en el lugar un ensamble de 2 tipos de agave de destilado, que es Tobala y Tepextate, con una infusión de alacrán. El alacrán es endémico de la parte norte de nuestro país, que es de Durango. Entonces es un alacrán de Durango en una infusión de mezcal de Oaxaca. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y dónde podemos adquirir este tipo de productos cuando ya no estés dentro de esta feria? Nos pueden visitar en Facebook en Pulque 5 Conejos. Pulque 5 Conejos, y ahí nos pueden enviar mensaje, y claro, estamos para atenderles no nada más ese, sino también tenemos espadín cristalino, espadín reposado, de variedades de mezcales. Y si tienen alguna duda o quieren una degustación, estamos para atenderles en San Pedro Atocpan, en Andador Tlaloc. Muy bien, gracias. Ahí estamos para Y bueno, atenderles. pues ya estando dentro de esta feria, pues como lo estaban invitando para que se vayan a degustar un rico mezcal, y ahorita que está haciendo frío, pues bueno, la recomendación Busquen es en redes 5 Conejos Facebook. no 4, no 3, no 2, son 5, como 5 estrellas. Salud. Salucita. Para todo mal, un mezcal. Para todo bien, pues también. Exacto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Pero sí te calas, ¿eh? Sí, pero sí, caliente. ¡Qué rico! Pues yo les recomiendo, la verdad, el del alacrán. Porque pica con la cola, ¿eh? ¿A ti te pica por la cola? No. ¡Gay! No, también aquí tienen la accesibilidad para las personas que requieren hacer del sanitario, ¿no? Sí, hay 3 módulos de baño. En la parte sur, norte y centro. El pulque tradicional, a ver, ¿este de qué es? Mango con maracuyá, Ajá, curado de mazapán. curado y mazapán, arándano. arándano, y este, Es un torito de cacahuate. torito de cacahuate. Ese es el más famoso de Veracruz, ¿no? Sí, pruébalos. A ver, échate uno, Will. Ahorita no, de pasito. No, pero no hablamos de los cuernos. De los cuernos, no, nada más del el curado. Ese es un torito de cacahuate. Su torito de cacahuate. A ver, el torito se supone que es, Ahora está accesible. 50 pesos el medio, 100 pesos el litro. así que por ventas el patrón no dio permiso. Yoltic, el néctar de los dioses. Yucatán número norte, 1 esquina Tabasco, barrio Santa Cruz, Milpalta. Tiene restaurantes, se llaman las tiene el nombre de las piedras de María. Ah, muy bien. Perfecto. El laberinto es donde nos cuentan que entonces aquí viene toda la parte artesanal, ¿no? 300 expositores de diferentes partes de la República. Y este es pulque prácticamente del día. Del día. Pulque natural de Tulancingo Hidalgo. Y mira, para que no sepan de dónde sale el pulque, este es del maguey, donde sale, este es un maguey pequeño, que ya cuando crece está muy frondoso, y el corazón es donde viene todo este néctar de los dioses. Pulque natural y también pulque curado. Tuna llamada la tapona, para que se tapen. ¿De qué, perdón? Ok, se Tiene que recuerda. ir uno personalmente a recolectarla para hacer el curado. Ya después de que se recolectó, se limpia y se hierve con ahora sí azúcar para sacar la miel. Después de que se obtuvo la miel, se revuelve con el pulque y se hace el curado fino. Ok. Es una rica, deliciosa. Y cuando no están aquí en el lugar de la exposición, ¿dónde se encuentran? Nos encontramos en el centro de Xochimilco. Va a haber una expo el 27 de octubre al 5 de noviembre, expo de pulque.
y ahí vamos a estar nuevamente exponiendo esta calidad que viene de Tulancingo, Hidalgo. Ah, ustedes son de Tulancingo. son de Tulancingo. De Tulancingo, Hidalgo. Ok, muy bien. Entonces, la próxima es en la alcaldía Xochimilco para que se vaya, ¿no? 27 Para allá. de octubre al 5 de noviembre. 27 de octubre, 5 de noviembre. Muchas gracias. Bueno, tú sí has probado la sangre de conejo, amigo. Que No. es la tuna roja y que nada más se muele con el pulque y que en verdad la tuna es muy dulce. O sea, ya no necesita otro proceso. Nada más es moler la tuna y el pulque que tiene, ¿no? Pero la verdad es que no lo he probado, pero vamos a probarlo en este momento. Pruébalo. Sí, pasillo. Un Salud. pasillo donde se tomaban fotos, ¿no? Sí, creo que sí, también. No, y aparte está muy fresco. O sea, algo muy importante que deben tomar en cuenta que en esta feria todo lo que están probando es natural y hecho al día. Y pues bueno, la verdad es que está muy bueno, y está muy fresco. O sea, si tienen sed, está muy rico. Este mezcal todavía no está tan fermentado. De ¿Mezcal? hecho, Pulque, amigo, pulque. ¿Ya está fermentado? Ya no le voy a dar ningún mezcal o prueba porque ya está, no sabe cuál es. Bueno, pero es del dulce, ¿no? Es dulce. ¿Cuál es su nombre? Fernando Rubio, pulque de Hidalgo. Cuando no están aquí en la ciudad, ¿dónde los pueden localizar? Normalmente andamos en ferias. Ah, muy bien. En ferias. Este pulque es de Tulancingo, Hidalgo, donde se acuestan 2 y amanecen 5. Ok. O pulque de Guanajuato, ¿Por qué? porque se acuestan 2 y amanecen 4. Ok. Sí, porque dicen que el pulque pega porque pega. No, es afrodisíaco, es curativo, te ayuda a regenerar su flora intestinal, te ayuda al mal de amores, te ayuda para tu gastritis, para tu diabetes, lactancia de las mamás, para los bebés. Yo recuerdo que también a los niños le daban, a los pequeños, gotitas de pulque. No, es aguamiel, el aguamiel en las mañanas con un bolillo. El aguamiel viene muy completa y combinado con el pulque y el pulque con la fermentación tiene la vitamina B6, B12 que es la tiamina. Ok, muy bien. Mira, una nota más de información. Entonces es bueno. Aquí Y aparte los esperamos muy pronto para que vengan a deleitarse con un vaso de pulque con el curado de tuna roja llamada tapona. Por aquí los esperamos y les damos una cortesía, el que no me diga la frase que dije hace un momento. así es. Ya escucharon, una cortesía. Sí, dicen la frase que ahorita dijo dos, de hecho. Cualquiera de las dos frases y vienen. Vine con Ángel 0DX y tengo una frase del cual me dijeron que me van a dar una cortesía, ¿no? Así es, aquí los esperamos, los invitamos para darle una cortesía de esta tuna rica y deliciosa con el pulque. Es un curado fino, exquisito, delicioso, fresco y curativo. Muy bien, muchas gracias. Para servir El pulque natural. ¿Cuántos litros son aquí? 200 litros de jarra. Y ve cómo está espumeando por el aguamiel que se le puso. Es la espuma. Ese es el verdadero tlachique, el néctar de los dioses hecho con aguamiel. Todo pulque hecho con aguamiel es blanco. Y el que me diga por qué el pulque es blanco, otra cortesía. Perfecto. Ahí está. Segunda ronda de pruebas con cortesía. Este es el verdadero. famoso, La prueba del alacrán. el alacrán, chinga. Ve. No tiene nada. Ahí está el alacrán. Ahí está. Para que vean que ese es. No, pues ya también que sea mi padrino, ¿no? No, pues es que. Sí. Es que, ¿por qué su padrino lo bautizó desde chiquito? No soy padrino porque llevo a todos los que se han embarazado por el pulque, los vamos a bautizar. Otro. Va a ser padrino. Va a ser padrino quien diga que vino por un pulque que se A ver, el embarazó. que diga, por su pulque tengo otro hijo, es otro litro de pulque. Así que, Aplíquense. Dale, gracias. ¿cuántos hijos sus papás Este no pulque, se- cuando los niños no quieren comer como este bebé, les damos pruebitas chiquitas así como este. Les damos de este tamaño, 2, y les damos enseguidita. Sí, bueno, la flora intestinal obviamente. Muy bien. Las personas adultas que comen con exceso, tomándose 2 vasos, que es 1 litro, se les va el hambre. Yo tengo una duda.
¿por qué luego uno siente que se empanzona? Porque porque el pulque es malo. Toman pulque con agua y ahí les entra la hidropesía y les inflama. Porque es pulque con agua, les inflama y les limpia. Ese es limpia intestinos. Ok. Y este es curativo, le regenera la flora intestinal y le quita la inflamación estomacal y le hace buena digestión en la comida, en este caso el mole, tiene una buena digestión. Muy bien, Sí, de perfecto. hecho es un buen maridaje. Bueno, Ya sí, después yo de- tenía esa duda porque sí. Yo sí lo voy a conocer. El pulque puro y natural, eso es lo que hace. Y el pulque adulterado, que es agua, les limpia intestinos, les inflama el estómago, les da mareos, los tira y se andan Y andan hacia el baño, ¿no? peor que eso. Tengo otra duda que se me generó en ese momento. ¿Cómo puedo conservar el pulque en caso de que, un ejemplo, vienen a comprar el pulque y me lo llevo a mi casa? ¿Cómo lo conservan? Normalmente en lo fresco, en el frío y no combinándolo o rebajándolo principalmente con agua. Se lo puedo llevar a mi sí, refrigerador. en el refrigerador o en lugares frescos. Y combinado con dulce, fruta natural. Con fruta natural, la combinación perfecta. Pero un pulque mal trabajado se apesta y un pulque puro natural dura hasta meses sin echarse a perder, aunque lo tengan fuera del refrigerador. Ok. Bueno, esa es la duda que tenía. Otro dato interesante y muchas gracias por Y también informarnos. no lo puedes tener tapado porque obviamente la fermentación no sé qué. ¿No? Así es. Si Debe en estar este destapado. caso es de que tiene aguamiel, lo tenemos que tener destapado, los envases deben estar destapados. Sí, De lo porque si contrario, no, la lo presión rompe, Ah, ok. rompe, Muy bien. truena. Gracias. Estamos a la orden. Gracias, por aquí los padrino. esperamos. Y aquí vamos a ser Es el padrinos padrino para todos güero. los ahijados que vengan No, a tomar pulque. Y también los espera en Xochimilco, ¿eh? Sí, el Día de Muertos. Xochimilco, Día de los Muertos. esperamos por allá para darles otra cortesía. Bien, así que Va a ser nuestro padrino. va a ser nuestro padrino. Y así que ustedes que ya están viendo esto, tienen que decir las respuestas de las 3 preguntas que hizo el padrino, ¿eh? Es correcto. Así Dale, es. Aquí los esperamos para darle cortesías y degustaciones ricas, deliciosas del pulque de Tulancingo, recuérdenlo. Por aquí termine la frase y les damos su cortesía, les damos una sorpresa, un regalo. Muy bien. Mucha suerte. Y les Gracias. va a dar, por si no pueden tener hijos, les va a dar vitamina. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Estamos a la orden, que les va bien a ustedes, jóvenes. Pues va, pongan la música, hijo. Saluden, pásale jefe, colibrí. Artesanales, ¿qué va a llevar? ¿Qué le vendo? Está todo hecho a mano, ¿no? Todo hecho a mano, yo lo hago. Un colibrí de estos, ¿en qué precio está? 100 pesos. 100 pesitos. ¿Es como para llavero? O... Ajá, ya Bonito y ves. barato, jefe. Por el retrovisor del carro, como guste. Ese es cuando veías los caballeros del Zodíaco y salía el Fénix. ¡Ave Fénix! ¿Tú que te estabas quejando del frío? Ay, uno de borrego. No manches, yo quiero una de esas de... Yo tenía una, pero ¿qué crees que con el tiempo fue? ¿Sí? ¿Se fue deshilando? Ajá. De hecho, muchas de las marcas mamonas, güey, Y ya están usando de ese. están utilizando este tipo De material. De material, güey. Es pura artesanía mexicana. Con lo que se sazona toda la comida típica de México. Esta tiene tapa, ¿verdad? ¿No? Una cosela de estas, ¿a qué precio tiene? Hace como en 100. ¿Y qué Para cantidad? 1 kilo de... 1 kilo de mole. Esas ollitas de café, como para el café. Para 2 litros, 4 y 6 litros. ¿Y de dónde traen esto? Estos son Toluca. Como esa en 80. 80, ¿como para cuánto? ¿1 Es kilo? para medio de arroz. Medio de arroz. Ok. Y bueno, los jocoles, que también en todas las ferias podemos ver estos jocoles tradicionales. Ya si tienes frío, pues te puedes venir a comprar una cobijita
O te puedes aventar un coyotito con el babo, güey. Así que... Una Así que todas las mujeres que andan pensando en las bolas del babo, se pueden echar un coyotito con él. Sí, exacto. O con Carelli, Luis. Con Carelli. Ah, eso no lo habías visto, ¿verdad? ¡Diablos, señorita! Ahora estamos en los locales donde tú te puedes llevar 1 kilo de mole y pues hay de muchos, ahora sí que de muchos sabores, muchas especies diferentes. Desde este que vemos pipián casero, que también es considerado como mole, hasta el mole apiñolado, almendrado, que este también es uno de los tradicionales que normalmente se hacen en las épocas de las ferias para hacer su mole, o un molito verde. Sí, bonita. Tengo este almendrado con ajonjolí y avellana, mira. Almendrado con ajonjolí. Voy a hacer unas enchiladas, un molito con pollo. Comemos este que es de 3 chocolates. Mira, es almendrado con 3 chocolates. Los 3 chocolates contienen lo que es el chocolate Turín, el chocolate Carlos V y el chocolate Abuelita. 1 kilo de ese, ¿en qué precio está? En 160, caballero. 160. Así es. Está muy rico. Tenemos precios desde 140 también. Este es mole gourmet, mira. El mole gourmet, ¿qué trae el mole gourmet? No es de la India y pistache en su preparación. Por eso es que es nuestro mole gourmet. Está bien preparado, todo es de primera calidad. Cuando no están en la feria, ¿tienen algún lugar? Estamos establecidos en Pantitlán, en la calle 4, en el mercado de la calle 4, y tenemos un negocio establecido también en el mercado Jardín Balbuena, o en el Escuadrón 201, en el Tianguis, frente a la Conazupa, ahí nos encontramos. Muy bien, para que les vayan ahí a Moles Adelia con Beto. Adelita con Beto. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Y muy rico, la verdad. Muchas gracias. Cuando gusten acá los esperamos. Gracias. La Feria del Mole hasta este 22 de octubre termina. Kilómetro 17,5, carretera Xochimilco-Huastepec. Vengan a conocer nuestra feria, vengan a consumirnos. Somos productores y somos organizadores de la Feria del Mole. Muy bien. Acá los esperamos. Gracias. Ya me dio probar la... ¿Ah, ya probaste la guayaba, amigo? Mole de guayaba. No, sí sabe a guayaba, amigo. De hecho, sí. Pues, 1 kilo de este mole de guayaba, ¿qué precio tiene? 160. 160. Sí. Está muy rico. Y cuando no están aquí en la feria, ¿en dónde los pueden localizar? Aquí hay una tarjetita y trae el nombre donde los pueden, Moles. los pueden llamar. Las Maravillas, el mejor de San Pedro Actopan. Sí. Y venden menudeo y mayoreo. Sí. Ok. Para que lo vean, ahí están los datos. Y en caso de que lleguen aquí a la feria, pues pueden acudir a ese lugar o pueden llamar y tener contacto para que les vendan estos ricos moles. Muchas gracias. Pinole, mole con ajonjolí, mole picoso, almendrado polvo, pasta. Tenemos granola horneada. Mole de manzana. Un ejemplo, ¿cuánto me cuesta 1 kilo de mole de manzana? De manzana 150 kilos. El cuarto a 40. ¿El mole verde? Igual, 150 kilos. ¿Desde qué cantidad me puedo llevar? Desde la que usted guste. ¿Desde un cuarto? Un cuarto, lo que usted guste. ¿El cuartito del verde en cuánto está? A 40 el cuarto. Ok. Muy rico, ¿eh? ¿Dónde dices que te encuentras si no después de que ya no están aquí en la feria? Nos puede encontrar aquí en San Pedro Actopan. ¿Se llama Con Sabor y Tradición? Sí, se llama La Provincia. La Provincia. Con sabor y tradición de San Pedro Actopan. ¿Tiene la dirección? Claro que sí, es la calle Axayacal. Axayacal, sin número. Perfecto. Entonces, para que vayan a probar estos ricos moles, la verdad es que traigo muchas cucharas de pruebas, pero para que identifiquen el logo, el número y se puedan ir ahí a degustar de este rico mole. Vayan a comprar su mole por kilo, por un cuarto. La verdad es que está muy, muy rico, ¿no? Hasta tengo ya la boca hecha agua. Gracias, amigo. Gracias a ustedes y bienvenidos a la Feria Nacional del Mole. Gracias. Estas cazuelas, Will, ¿tú normalmente
cuando ves estas cazuelotas, ¿en dónde las ves, Porque nosotros, bueno, tradicionalmente en Xochimilco, variedad de comida, ¿no? Pues con mi abuela. ¿Qué preparaban esas cazuelas tu abuela? Pues siempre el mole. De hecho, estas cazuelas se utilizaban más cuando alguien fallecía. O sea, cuando fallece alguien es cuando sacan las cazuelas grandes. Las cazuelas grandes, cuando hay una mayordomía, cuando va el niñopa en Xochimilco. Aquí en Milpalta, la verdad, pues tienen otras mayordomías muy diferentes. Pero yo que sepa, mi abuela tenía una de esas moleras de 50 litros. Porque de hecho por eso les dicen así, las moleras, ¿no? Porque la arrocera es más ancha, es extendida. Ajá. Y no, o sea, esta ha de ser como de unos 60, ¿no? ¿De cuántos litros? 50, 60, ¿no? 150. No, pues sí. Sí, podríamos meter a un cristiano. Me agarraron como puerco. Mire, ahí véale, apúntele bien. Me amarran como puerco. Y bueno, amigos, acá se pueden venir a degustar. Aparte, si hace frío, muy importante es que en los restaurantes también te puedes tomar un cafecito. Pueden degustar un traguito, un chinchol. O sea, hay variedad, en realidad, para degustar, venir a comer. Y en todas las variedades del mole. Will, a ver, tú, cuéntame en tu expertise de chef. Dígame. Si yo te llevo mole, ¿qué prepararías? Bueno, enmoladas. Podríamos hacer unas flores de calabaza rellenas de queso de cabra con un mole de Jamaica. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer con el mole. Tamalitos. Los tamales. Tamales. De hecho, yo creo que lo más rápido podría ser unas enmoladas, ¿no? Unas enmoladas. O sea, le pone... A ver, vamos a ver. Cuando tienes el mole, ¿con caldito de pollo o con agua? No, pues obviamente es un fondo de pollo con rabadilla. Oh, muy artesanal esta cazuela, Con la cuestión del Día de Muertos. ¿Crees que, bueno, de la Catrina? De la Catrina de Posadas. Oye, pero está muy artesanal esta cazuela, muy, muy padre. Miren, así de esta manera se genera la sazón del mole. Exactamente. Entonces, esta pastita que se hace, ¿qué le pone a la pastita? Es nada más el agua hervida. Cuando está hirviendo el agua, le agrego el molito y lo sazono como esto ahorita. Y esto ya está sazonado, ya nada más para agregarle el caldito de pollo y ya lo deja con la consistencia deseada. Okay. Nada más es agüita hervida y el molito y se sazona. ¿Eso que estaba ahorita sazonando será como un cuarto? No, un poco más. Un poco más de un cuarto. Sí, un poco más de un cuarto. Y de hecho toda la grasa que ven es la misma grasa del ajonjolí, de los chiles y de todo lo que se le pone, Ajá, o sea, exacto. No es de que le pongan manteca o le pongan grasa. Todo ese brillante que tiene ahí es de la misma grasa de la almendra, Exactamente. del ajonjolí, del chocolate. Porque ya está guisado. Lo apagué hace un rato, pero sazono a cada ratito para que esté calientito y lo voy dando a probar y después se acaba y vuelvo a sazonar más. ¿Cuál es su nombre? Marta Álvarez. Cuando ya no están aquí en la exposición, ¿en qué parte la pueden encontrar para adquirir este mole? En el Venustiano Carranza número 12. Aquí en San Pedro Actopan. Aquí en San Pedro Actopan, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muy rico, ¿Cuántas generaciones llevan con usted haciendo mole? Bueno, conmigo 4, ya mis hijos serían las 4. ¿Sí? O sea que cuarta generación. La cuarta, exactamente. ¿Y antes de su abuela? Y mi bisabuela también. Ajá. ¿Y toda la vida siempre? Siempre, ajá. Esto se pasa de generación en generación. Ajá. ¿Qué es lo que a la gente de San Pedro Actopan le nace tanto? El mole. El por qué, o sea, tanta identidad. ¿Del nopal o del mole? Del mole. Ah, del mole, pues porque aquí nació, aquí nosotros hubieron familias que aprendieron a hacer el mole y gracias a eso
pues el pueblo salió adelante, porque antes éramos un pueblo agricultor, se daba el pulque, el maíz, y ya cuando descubrimos el molito, que lo pudimos hacer y nos enseñaron, pues ya eso fue lo que nos sacó más adelante. Ajá, el mole. Aquí nació y aquí aprendimos de nuestras abuelas y bisabuelas. ¿De dónde es que se combina todo eso? Obviamente sabemos que el mole pues, es lo que son todas las salsas que nosotros teníamos prehispánicamente, y que el mole se convierte en tal con las especias cuando ya nos conquistan, ¿no? Después de la colonización. Pero ¿cómo es que San Pedro Actopan llega a esa identidad como tal, ¿no? O sea, el de este es nuestro mole, este es de nosotros y nosotros lo hicimos así, ¿no? Tendríamos que irnos a los archivos de la nación. Sí, ¿no? Bueno, la situación aquí es que, como tú bien mencionas, de toda la zona centro de la República se hacían esas salsas prehispánicamente. Así es, ¿no? Así es. Entonces, después, como que cada zona tiene su característica, ¿no? Así está el mole poblano, el mole de Guerrero, el manchamanteles. Así es. Entonces aquí en San Pedro Actopan le dimos el toque, es el agregarle mayor cantidad de almendra. De almendra. Así es. Entonces de ahí sale la identidad del mole almendra. Y sí, y bueno, ¿qué sería eso? Mucho de cómo lo hacen con una devoción y con un cariño, o sea que ¿Qué? Después de 33 vacunas, 33 que me han puesto, me he quedado así. El puto bicho. Aquí está todavía. Hijo puta. Vete ya de aquí. Me van las palabras. ¿Qué? ¿Se acuerdan a lo mejor de sus ancestros? Yo veo a mi mamá, porque es que mi abuelita así lo hacía, y obviamente también la gastronomía es recordar, ¿no? No, porque hay algo muy importante que ahorita tocas de tema, es que sí ha sido familiar recordar a las abuelitas, a las mamás que todavía eran tradicionales de aquí de las demarcaciones aledañas a Milpalta, y específicamente aquí en San Pedro Actopan, es que preparaban el mole, ¿no? O la comida, la hacían desde las especies, como les estaba comentando. Pero esto es tradición que viene desde casi como tú decías, antes de la conquista. Antes de la conquista. O sea, esto ya es prehispánico. La verdad es que sí, se deben de venir un rato, está muy padre, vengan, es familiar, y pues vénganse, como dice, cómodos, ¿no? Porque esa es la parte más importante, y ahorita vamos a ir hacia donde está pues, el local de mi amigo para pues ver qué se tiene. Vénganse abrigados porque está haciendo frío, ¿eh? Así es. Sí, esos días está haciendo frío, pero... Y vénganse con set, porque hay un buen de lugares bien bonitos. ¿Set de la mala, amigo? Mira, ¿Set de la mala? Ahí venden mole, mira el mochi. Mole. ¿Qué mole? Masegualiza moli. Mira, hasta conjugan los nombres. De hecho, Masegualiza moli. Vale, pues vamos a ver un poquito de esta gastronomía, más adentrándonos a la cocina. Estamos ahorita con Mau, en donde está preparando las cosas. Es uno de los productores de aquí de San Pedro Actopan, y también, ahora sí que presenta. ¿Con quién estamos ahorita? Mira, ella es Judith, es la persona que nos ayuda a hacer las tortillas aquí a mano. Hace un rato pasamos y vimos que hay tortillas de colores, y estamos preguntando el por qué las tortillas, de qué color y de qué son, ¿no? Ok. Bueno, pues básicamente es la blanca, que es de maíz blanco, la azul de maíz azul. Esta roja se le adiciona choconosle, y a la verde se le agrega nopal deshidratado. Así es. Ok. Ahora, esto que están haciendo, también nos contabas que en cuestión de esta feria se realiza, se coloca para hacer su comal y posteriormente se quita. Ustedes cuando están en el local o cuando realizan su comida, ¿también la hacen con madera, con leña? Pues mira, ahorita ya se guisa con la parte del gas, ¿no? En esta parte de aquí adelante del tlicuil, sí tenemos un comal que está, se calienta con leña. ¿Para qué? Pues para que le dé otro sabor a la tortilla, ¿no? O sea que aquí tienen la ventaja de que si vienen aquí a la feria, aparte van a comer, pues ahora sí que como se cocinaba antes, ¿no? Con leña. Con leña, así es, en el tlicuil, así es. Y las tortillas hechas a mano, recién hechas, y ahora sí que a degustar posteriormente a la mesa, luego. Así es lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? A lo mejor a veces nos demoramos, sobre todo cuando hay mucha gente, nos demoramos un poquito, pero es porque las tortillas se hacen al momento, ¿no? Oye, Mo, y cuéntame,
posteriormente, cuando ya no están en la feria, ¿en dónde los pueden localizar? Bueno, pues todos, la mayoría de los compañeros estamos en San Pedro Atocpan, tenemos puntos de venta en San Pedro Atocpan. En mi caso, estoy en Atzayacat sin número, allá tenemos la fábrica, donde el lugar donde elaboramos el mole. Okay. ¿Cuántas especialidades de mole tienes? Mira, nosotros manejamos 3 básicamente, que es el mole almendrado, el mole especial, el mole de frutas y solamente por temporada el mole con camarón. Ahora, para que también ustedes, amigos, pues vengan y digan, pues ¿cuánto voy a llevar estimado de lana? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener que llevar a la feria, no? Entonces, normalmente un ejemplo, un plato de mole, ¿cuánto te sale y qué guarnición tiene? Pues mira, realmente los precios son accesibles. En todos los 27 restaurantes que estamos participando aquí en la Feria Nacional del Mole, manejamos el menú tradicional. Está en un costo de 150 pesos y te incluye lo que es el consomé, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano y mole con pierna o muslo. Muy bien, perfecto. ¿Y ya posteriormente pueden probar aparte enchiladas o otra variedad de comida? Así es, de eso es la parte como que la parte básica, ¿no? Obviamente también está el menú con guajolote, que está con muslo, está con pierna, está en 250 pesos, y con un cuarto de pechuga o un muslo está en 280 pesos, pero estamos hablando de que los muslos de guajolote pues pesan aproximadamente 700 gramos. Okay. Ahora sí que vengan sin comer para que tengan una perra hambre, ¿no? Prácticamente. Y por último, dime, ¿cuál es tu platillo más caro y cuál es? Pues ese es las piezas de guajolote, son las más caras, ¿no? Que están, en 280 pesos. Estamos hablando que son 280 pesos de un platillo más una bebida que está alrededor de unos 50 pesos aproximadamente, porque a lo mejor pido 2 bebidas entre refresco o si quiero tomar una bebida de néctar de los dioses o una cerveza 100 pesos más. Estamos hablando alrededor de unos 400 a 500 pesos aproximadamente por cada uno de los platillos. Así es, persona. Por persona, en el punto extremo, ¿no? Más alto de que se eligieran el platillo más caro. Eso en cuestión de la comida, porque posteriormente si yo me quiero tomar otra cerveza más, pues me voy a un local donde están las barras, que alrededor de 100 pesos están las cervezas y son pues los caguamones, ¿no? Así Will, es. ¿Vamos a ir por una chela? Y aparte también están los juegos que son los juegos mecánicos. No sé si tú tengas la información más o menos entre qué costos están los juegos. Sí, los juegos mecánicos tienen un costo de 50 pesos. Por persona. Por persona, así es. Y aparte también hay dulces típicos tradicionales como de amaranto, algunos panqués y otras degustaciones, y también si quieren llevarse algún recuerdo, pues hay artesanías, ¿no? Entonces estamos hablando que está en una cuestión aproximada por persona de comida alrededor de 500 pesos, y adicionalmente a esto, pues si quieren llevar un recuerdito, alguna artesanía, ¿no? Sí, claro, ya pues hay, como les comentaba hace un rato, hay 300 artesanos que nos acompañan de diferentes estados de la República, y pues bueno, ahí las manualidades, sus artesanías pues tienen costos varios. Algo que se me pasó comentarles que bueno, también tenemos una zona donde se puede llevar mole para cocinar en casa. Eso está, bueno, el kilo de mole está aproximadamente en 160 pesos. Y otra cosa muy importante es que vas a poder disfrutar de una variedad de show en estos fines de semana que sobra y que tuvieron anteriormente en los fines de semana, shows tuvieron lucha libre, por lo que tengo entendido. Así es. Ahorita va a estar el Compayazo, grupos musicales. Así es, estuvo la Chupitos el fin de semana pasado. Entonces tenemos 2 teatros del pueblo. Del lado norte está el escenario 2, el escenario principal está del lado sur. Ahí es donde se presentan eventos varios, familiares, desde bailes tradicionales, bailes gruperos. La programación de los eventos la pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.ferianacionaldelmole.com.mx, o en nuestras redes sociales, en Facebook, que es ferianacionaldelmole.oficial. Ahí podrán encontrar toda la información. Perfecto, o váyanse al Timón de la Ciudad, en donde también tienen ahí la cartelera que te dejamos, y para que ustedes estén informados. Y pues ya saben, en Ángeles 0X, pues sin ningún problema. Hoy no vino la Chupitos, pero sí vino mi amigo el Chupitos, ¿no, amigo?
Ya no dijo nada, y sí, ya no dijo nada. Pero bueno, ahora sí vamos a ver un poquito más adentro de lo que es la cocina y esas tortillas, que la verdad es que, oye, yo tengo otra duda. Si me quisiera llevar tortillas así, ¿también las venden en las tortillas así? ¿O nada más es con los alimentos? Solamente es con la orden de 2 de tortillas, está 50 la docena de la que guste. Ah, ¿sí me puedo llevar tortillas así entonces? Sí. Sí, con el platillo, con el menú, las tortillas son ilimitadas, son las que consuman, y si quieren llevar para llevar a casa, se vende por docena, están en 50 pesos la docena. Ok, para que también se lleven su molito y sus tortillas, claro. Que pues bueno, dicen, pues se me antojó una tortilla de color rojo, una azul, una blanca o una verde, ¿no? O de las 3, 4, ¿no? Ándale, pues sí, que se lleven una de cada una. Sí, así es. Sale, amigo. Pues muchas gracias, Mau. Y pues gracias también por este recorrido que nos está dando aquí en la Feria del Mole 2023. Y vénganse, amigos, porque la verdad es que estamos deleitando moles muy ricos. Uno de guayaba, que la verdad yo no recuerdo haberlo probado. O por ahí, pues el almendrado, que es el tradicional, pero muy, muy, muy ricos. Pues sale, Will. Ahora sí, vámonos a beber, ya, vámonos, ya es hora de comer y beber. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ah, ya cállate! Y bueno, Marroqueros, todavía seguimos aquí en esta travesía de la Feria del Mole y estamos con Nayeli Medina Mendoza, servidora. Oye, me cuentan que tú eres la presidenta en esta ocasión. Así es, bueno, pues hoy mis compañeros me honraron con el privilegio de presidir esta feria y bueno, pues los invitamos a que vengan a la Feria del Mole. Muy bien, ahora tú como presidente, ¿qué desarrollas en pues ahora sí que en este papel? Claro, mira, es la parte de la toma de decisiones, la vinculación con las organizaciones de gobierno y bueno, pues tratar de establecer las medidas del cómo, del cuándo y del por qué se va a realizar la Feria del Mole, el cómo se va a realizar, cuáles son las áreas que están involucradas para la realización de la Feria del Mole. Ok, en cuestión de, pues bueno, tu local, tú también eres productora. Así es, yo soy productora de mole y soy restaurantera. El día de hoy, suponiendo tú en tu menú, ¿qué es lo que tienes más tradicional? El menú tradicional de mole almendrado, que es el que todos manejamos, y además de diferentes tipos de mole que también manejamos como productores de San Pedro Atocpan, como lo es el mole almendrado, el mole de frutas, el mole de 3 chocolates. ¿Cómo se llama el local donde tú tienes la producción? Bueno, en el pueblo estamos, pero aquí lo importante no son los restaurantes del pueblo, sino los restaurantes que estamos establecidos en la Feria del Mole. Te podría decir el nombre de los 27 compañeros que estamos, pero lo más importante es que mejor ustedes vengan, los disfruten, los conozcan y bueno, pasen a comer al mole que más les gusta a ustedes. ¿Qué me recomendarías? Un platillo que tú digas, yo te recomiendo este platillo, que lo vengas a probar. Claro que sí, el mole con guajolote. Mole con guajolote. Así es, mole con guajolote, un rico mole almendrado con una pierna de guajolote, con unas tortillas azules o de nopal o de choconostle a mano. Eso te lo recomiendo. Muy bien, y pues invitándolos a que se vengan a comer, porque la verdad es que hay una comida, una variedad ahorita, ¿no? Ay, qué rico, ¿verdad, amigo? Will, ¿qué fue lo que más te gustó, Will? El consomé. Consomé, muy rico. Muy rico, la verdad. Y el mole también, muy riquísimo. Y no es Doña María, amigo, ¿cómo ves? No, ¿verdad? Es que yo vi a la señora que estaba por allá. Sí, le decían Doña Mari. Doña Mari, Mary. Doña Mary. No, el mejor mole es el mole de Atocpan, el mole almendrado. El mejor mole siempre va a ser el que a ti te guste, el que tú prefieras, ese es el mejor. Y aparte muy importante es que, como anteriormente estabas comentando, pues hay variedad de mole y que lo hacen desde aquí, desde el proceso inicial, ¿no? Que son las especies. Así es, pese a que el mole, todas las especies que conlleva el mole no son originarias de nuestra región, se elaboran diferentes tipos de mole. Obviamente, cada una de las familias que elabora mole o productoras de mole tiene su receta secreta, entonces van a degustar un sinfín de sabores, olores, colores, pero bueno, lo más importante es que vengan y disfruten de verdad de Feria Nacional del Mole y de San Pedro Atocpan. Vénganse un rato con la familia, con los lomitos, como el que estábamos viendo ahí a un costado, que también vienen con los perrohijos, y pues si no, pues vénganse con la familia y los amigos, ¿no? Esto es un lugar donde es todo familiar y pues se pueden divertir desde la cuestión de, primero, juegos mecánicos, comida, bebida
y artesanía. También eventos musicales y culturales. Así es, los esperamos. Tenemos todo tipo de eventos para toda la familia, para que vengan, disfruten. Feria del Mole 100% familiar y bueno, pues también hay eventos masivos para los que nos gusta bailar un ratito. También hay para ellos, hay jaripeos también. Entonces vengan, disfruten de Feria del Mole. Estamos desde el 30 de septiembre hasta el 22 de octubre. Aún todavía nos quedan 2 fines de semana completos para que vengan a disfrutar de nuestra cultura y de nuestra tradición gastronómica, como lo es la Feria Nacional del Mole. Así es, y también por ahí hay otra cultura que viene desde Veracruz, que son los voladores de Papantla, que también, Papantla, tus hijos vuelan. Así ¡Ay, Papantla, tus hijos vuelan! que pues, pueden ver toda esta cuestión cultural. Así es. Muchas gracias. No, pues los esperamos, por favor, vengan, están cordialmente invitados. San Pedro Atocpan está de manteles largos con Feria Nacional del Mole y los espera y los recibe con los brazos abiertos, los esperamos. Muy bien, vénganse, Morrockers. Vámonos, Will, a darnos más la vuelta. Algo que nos estaba comentando Mau es que en esta parte pues bueno, hicieron un pequeño museo sobre cómo empezó a existir, ya que en la historia de esta feria desde 1977 se presenta y pues hay fotos antiguas de la demarcación de San Pedro Actopan. Entonces también hay una parte muy histórica y cultural, el cual se les invita a que vengan, Morrockers, para que así ustedes puedan disfrutar de todo lo que anteriormente se les estaba comentando. Y aquí también pueden ver algunas pinturas y pues bueno, las especies con las que se realiza el mole tradicional. Pues hay unos que ya son tradicionales, otros que ya están procesados, pero que al final lo que se muestra aquí es el origen del mole. Desde las personas grandes, como en esta foto que podemos observar, las personas grandes hacían todavía su mole en petate. Entonces la verdad es que es un proceso muy amplio. Y miren, ese es el petate con el que hacían pues la parte de los moles, que tenían que estar ahí moliendo. Y también la hoja de maíz para los tamales. Entonces vénganse un ratito, Morrockers, la verdad es que van a disfrutar de muchas cosas. Si traigan algún presupuesto, pues un poco como para estar disfrutando de este lugar. Y pues aquí como Will, pues también culturizándose un poco más. Yo no sabía que había habido muchos muertos en La tromba del día 3 de junio de 1935. Y a todo el mundo. Sí, pues de hecho era como el primer productor, ¿no? De nopal. Ahorita ya es Morelos. Pero ahorita, ajá. Lo que pasa es que ya, bueno, también hay que decirlo, el sabor no es el mismo. Ay, qué ¡Qué rico! Morrockers, esta es la parte de los juegos mecánicos. Por lógica venimos muy temprano, pero es para que ustedes vean todo lo que es lo que se presenta en este lugar. Y claramente también por ahí estamos preguntando sobre el estacionamiento. Si ustedes vienen en automóvil, hay una parte de inicio en donde tienen su estacionamiento, les cobran 65 pesos por el estacionamiento. Y si vienen en transporte, pueden tomar el transporte que va hacia Milpalta. Esto sale ya sea en Xochimilco. Hay unos que vienen también de Tasqueña. Y por ahí se pueden bajar y a ustedes les dicen dónde está la Feria del Mole. Luego se ve en la carretera, kilómetro 17.5. Ahí van a ver esta carretera que se va hacia Huastepec. Y juegos para adultos y para niños, donde van a poder disfrutar de todos estos juegos. Así que vénganse a la Feria del Mole. Pues bueno, ya le damos las gracias también aquí a nuestro amigo Mau, que nos estuvo el día de hoy dando el recorrido y que también nos dio a degustar un rico mole. Will, de verdad, muy buenísimo, no se pierdan venir a la Feria del Mole. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen en redes sociales, Instagram. Un saludo a Yes y Love, My Love, a Camila, Sofía, Julián, a la psicóloga, que ya me voy a casar con ella el 27 de mayo. La López Contreras. Así que ¿algún saludo a mi boda? No, pues a todos los visitantes los invitamos a que nos acompañen en la Feria Nacional del Mole. Ya me voy a casar. Y bueno, a todos los Morrockers,
no quiero mencionar ahorita muchos, pero comenten en la parte de abajo toda información. Si tienen alguna duda, también póngalo acá en la parte de abajo. Si no lo tenemos, lo investigamos. Porque y aquí si Mau no lo inventamos. Dice, no es cierto, no, no, aquí claro que sí. nuestro amigo Mau nos da todas las facilidades para la información que se requiera. Así que véngase un ratito con toda la familia a partir de las 9 de la mañana. Así es, a partir de las 9 de la mañana. Y prueben su Hasta mole las- almendrado, está bien chido. Y Hasta las 12 de la noche. Su consomé está bien chido. Cáiganle. Muy bien, pues vengan. Esto es Ángel 0X. Cero con número y estamos en contacto.